La gente tiene el espíritu vivo cuando cae en ese tipo de condición. Se lo digo por testimonio real. Una de las zonas de la muerte es cuando la gente cae en cuidado intensivo. El alma de la persona está peleando. ¿Por qué? Porque me acuerdo en ese momento que yo estoy en mi casa orando y mi hermana está. Y entra ese personaje negro, vestido totalmente de negro. Y mi hermana está orando y mi hermana le dice, oye, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y esa alma tú no te la puedes llevar porque ya esa alma hace mucho está peleando. Inmediatamente nosotros estamos orando, esa sombra desapareció. Dios les bendiga a mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga a mi hermana. Dios le bendiga más, ministro. Dios bendiga a todo ese público hermoso que en este día se va a dar cita. Tenemos una invitada especial, mi hermana pastora Wendy Pérez. No me lo creo que estoy aquí cerca de esta sierva. Gloria a Dios. Tanto conocimiento en el área de liberación. Usted va a llevarse grandes sorpresas. Y queremos desde ya invitar a cada uno de nuestros hermanos que están allí a que se pongan cómodos para que pueda aprender de las preguntas que le vamos a hacer a la hermana. Yo le voy a hacer una pregunta y ella va a fluir sola. A mí no me gusta hacer muchas preguntas. Solamente quiero hacerle una pregunta y también algunas preguntas de testimonio. ¿Cuántas situaciones se le han presentado en una liberación? Gloria a Dios. Son muchas, me imagino. Muchas. Pero una que yo quiero preguntar ya para comenzar es una que mucha gente se pregunta allí. Gloria a Dios. ¿Puede un pastor ser influenciado por espíritus demoníacos? Claro que sí, varón. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Quizá la audiencia que nos está viendo ahí será una pregunta contradictoria. Sí. Muy contradictoria. Porque se preguntarán, ¿cómo un ministro, cómo un pastor que está marcado por Dios o una persona llena de unción va a ser tocado o influenciado por algún espíritu maligno? ¿Verdad que sí? Y muchos ministros y muchos de la audiencia allá afuera se lo estarán preguntando, pero realmente es así. Claro que sí. El Señor trabaja de una manera misteriosa y muchas veces el Señor permite situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar muchas situaciones. ¿Por qué se lo digo? ¿Cómo yo puedo hablar de sanidad cuando yo no he pasado por un proceso de sanidad? Cierto. Gloria a Dios. Muchos se preguntarán ahí, en ese caso, ¿por qué? Y se lo voy a decir en forma de testimonio por vivencia vivida. Yo viví un caso, le voy a decir, del 2010 hasta el 2020. Fueron prácticamente 10 años en una situación bajo fuerte ataque demoníaco. No fue directamente a mí, pero las influencias muchas veces la viví. ¿Debido a qué? Le voy a poner el caso de mi mamá, mi propia mamá. Yo practicando liberación en muchas situaciones y en muchos casos, vi esa situación con mi propia madre. Y le voy a decir por qué. Mi mamá cayó en un espíritu fuerte de depresión. Espíritu fuerte de depresión donde ella quería estar sola, donde la atacaba muchas veces espíritu de suicidio, espíritu donde ella quería estar sola, espíritu de violencia, espíritu de ira. Y yo muchas veces le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo tú, usándome a mí grandemente en liberación, y donde me mandaba caso, donde mucha gente, inmediatamente la liberación se hacía, pero en mi caso no era así? Y yo muchas veces le cuestionaba al Señor, pastores, ministros, levitas, adoradores, evangelistas, profetas, porque voy a enfocar todas las áreas, tienen diferentes situaciones y han tenido diferentes ataques. Y me preguntarán por qué. Recuérdense, hay algo, nosotros venimos de un diseño y de una raíz de Génesis, de la lectura de Génesis. Cuando Dios nos cree en el diseño, venimos con una genética del pecado, que eso está en nuestra sangre. Y esa genética viene arrastrándose. Si nosotros nos vamos a Génesis desde el principio hasta el día de hoy, venimos arrastrando un ADN de pecado y de iniquidad, y de un caso que nadie le gusta tocar, de la herencia de maldiciones generacionales.
Muchas veces estamos en Cristo, pero ¿qué sucede? Estamos siendo atacados por sombra de maldiciones generacionales. Cuando yo me voy ahí en ese caso, con mi madre que comienzo a cuestionarle al Señor, yo siempre tenía un cuestionamiento y le decía, Padre, pero tú me mandas a trabajar con gente con depresión, me mandas a trabajar con gente con situaciones de ira, con situaciones de violencia. Y le preguntaba entonces, en mi caso, ¿por qué yo no puedo hacer esa liberación con mi madre? Y el Señor me decía, lo que pasa es que yo te estoy llevando a lo que le llaman el sacrificio de la cruz, al pie de la cruz. Oye, me le estoy diciendo un código a la gente. Ese sacrificio se llama al pie de la cruz. Y le voy a decir por qué. Esa situación que yo vi con mi mamá fue, le voy a decir, el diplomado o fue la licenciatura o el posgrado donde yo me gradué en lo que es en el Ministerio de Liberación. Porque cada manifestación que veía con mi mamá era la manifestación que muchas veces me ayudaba a liberar a otra persona y poder entenderlo. Pero esa situación me llevó a algo, a tener misericordia, a ver el dolor y la situación porque pasaba mi mamá, esa misma situación. También me llevaba a compadecerme y a tener misericordia de los otros casos, de las otras gente que yo trataba. Y me ponía en el mismo zapato y en la misma situación que estaba la gente. Y esa misma situación me llevaba a meterme y a buscar más intimidad con el Señor, a investigar más con la palabra, a meterme una intimidad para conocer de dónde venía esa raíz de ese problema. Santo Dios. Óigame. Gloria a Dios. La misma situación de mi mamá me llevó a buscar y a meterme en un tema, óigame, no solamente estudiar el panorama desde una simpleza, sino irme de dónde procedía la raíz de ese problema. Y llegué a situaciones con ella donde ella intentó muchas veces espíritu de suicidio. Gente que quizá están pasando con familiares o mismos ministros, mismos pastores, que están enfrentando casos de depresión, de ansiedad, casos de tendencia suicida, que muchas veces lo pasamos. Esos son casos que no se tocan. ¿Y por qué no se tocan? Porque muchas veces los ministros tienen miedo. Tienen miedo de que la gente le diga, mire, estoy pasando por esta situación. Porque, ¿qué sucede? Estamos en una sociedad donde todo lo estamos pecaminorizando. Y no olvidamos de algo, ¿de qué? De la misericordia y la compasión que tuvo Jesús. Cuando Jesús va y va a libertar al centurión, va a libertar a la hija de la mujer cananea, cuando va a libertar al endemoniado ganadero, pasa algo. Jesús no estudia el problema en un contexto suave, sino lo estudia en un panorama completo. Y si nos vamos a la historia también de David, el salmista, el hombre ungido, el hombre de Dios y el hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un ataque fuertísimo. ¿Cuál fue el ataque que pasó David? Siendo el hombre de Dios, un hombre metido en la presencia de Dios, un hombre que conoció el mundo espiritual, porque si la gente se va y estudia los salmos completos, van a conocer el mundo espiritual en un contexto completo. ¿Y qué le pasó a David en ese momento? ¿Cuál fue el primer ataque que David tuvo? Con la situación de Abigail y de Betsabé, ¿no fue? La situación de Betsabé cuando él tuvo que mata a su soldado. Porque por una situación, David cae en esa situación. ¿Ustedes creen que David, siendo el hombre ungido, siendo el hombre metido con Dios, el hombre salmista, el hombre que movía la presencia de Dios, debió ser atacado por una situación así? Si nosotros estudiamos la palabra, ahí se presenta una controversia. Porque mucha gente dice, no, porque David fue que se descuidó. No, porque David fue tocado por una situación de pecado. No, había algo que pasaba ahí. Si yo me voy al libro de Génesis, en el libro de Génesis, ¿qué sucede? Eva tuvo el ataque ¿con qué? Con la serpiente. ¿Y el mismo qué? Y el mismo Adán. Pero si yo me voy a la historia de David, cuando David estaba parado, dice que él estaba mirando por una persiana
Y mira, o sea, el mismo panorama que se dio en ese caso fue el mismo panorama que se dio en el Edén. Amén. Oye, ¿qué yo te estoy diciendo? Santo Estamos Dios. hablando de una raíz, de un problema que viene de la genética de la creación. Y vuelve y se manifiesta en David. ¿Qué estaba pasando ahí? David estaba siendo tocado por una sombra de maldición generacional que venía desde el libro de Génesis, pero que a él le pasa nuevamente. Y esa sombra pasó. Y vuelvo y le voy a recargar en la pregunta que me hizo el varón. ¿Puede ser un ministro atacado por ataque demoníaco, por influencia? ¿Puede hacerlo? Claro que sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que entender. Nosotros venimos de la carne. Estamos aquí en la tierra en la carne. Estamos que sí respaldados por Dios. Tenemos la cobertura de Dios. Claro que sí. Pero muchas veces el Señor permite esas situaciones. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer y puedas trabajar ese terreno en toda la área. ¿Cómo yo voy a conocer? Muchas veces no nos cae la misma situación a nosotros mismos, pero a veces hasta lo vivimos con un hijo, con un familiar, con un hermano, con una madre. ¿Por qué? Para que tú puedas sentir el mismo problema y puedas trabajar la misma situación. Porque hay algo, si el cristiano no pasa por ahí, no va a poder entender, no olvidamos, porque tenemos una naturaleza, lamentablemente, del olvido. Cuando mi mamá pasa por esa situación, sucede algo. Yo conozco a comenzar a estudiar la raíz de la depresión. Comienzo a estudiar por qué viene la raíz de que la gente estalle en ira. Comienzo a estudiar la raíz de la ansiedad. Comienzo a estudiar la raíz de dónde vienen los problemas de locura cuando una gente está atacado por un problema de locura. Y cuando yo hago algo, comienzo a estudiar mis ancestros. Comienzo a hacer un análisis y comienzo a hacer una investigación generacional de mis generaciones. Y comienzo también a hacer un historial de la vida de mi mamá desde su infancia hasta la adultez donde ella permaneció. ¿Y qué sucede con eso? Cuando vengo y estudio el panorama completo de esa situación, me encuentro con situaciones por las cuales ella pasó. Situaciones que a nosotros no nos cuentan, a los hijos, a los nietos, cosas que están ocultas en lo que yo le llamo en los trabajos de liberación y guerra espiritual. Las historias que están ocultas en los armarios que no se sacan. Que se mantienen ahí, esos tesoros. Esos son los tesoros ancestrales, que son recuerdos, que son historias que están ahí, que a nosotros no nos dicen, pero pasan desapercibidos. Y a veces por ignorancia, consciente o inconscientemente, nosotros no lo tocamos. ¿Y qué sucede con eso? Cuando vienen y se levantan esas situaciones, nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué tenemos este ataque? ¿Por qué viene esta situación? Y es que están ahí. Lo que pasa es que vienen pasando desapercibidas porque no lo conocemos. Cuando comienzo a estudiar esa historia, le digo yo, pero ven acá, Dios mío, revélame, Espíritu Santo, qué es lo que está pasando. ¿Por qué nosotros haciendo liberación con personas donde nosotros trabajamos 10 días, 12 días, 21 días? La liberación se hace inmediatamente. Y nosotros duramos con mi mamá prácticamente más de 12 años trabajando en un proceso. Santo. Óigame, audiencia, 12 años trabajando, día y noche, porque yo le voy a decir una cosa, no fue en un momentico, fue día y noche. Cuando me voy y comienzo a investigar, comienzo a estudiar la historia de ella y llego a un punto, un episodio que la marcó los 9 años. Cuando yo comienzo a estudiar los 9 años de mi mamá, me dicen que mi mamá lamentablemente fue abandonada por su mamá. Santo. Óigame, cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿pero qué tiene que ver un abandono con eso? El Señor me decía, lo que pasa es que tú no entiendes. El abandono en la vida de un niño o en la vida de una persona, el estar. Y eso es una marca tan fuerte que se queda tan profunda que todavía, si la persona no ha sido sanada ni restaurada ahí, entra en un proceso de depresión porque es un vacío tan grande que hay personas todavía que están inscritos y están sufriendo secuelas de eso. Santo. Entonces le decía, ¿qué pasa? A no sanarse,
a tener esas emociones dañadas, a criarse sola, cae abandono de madre, pero también cae en un abandono de padre. Está con un padre, pero el padre también está ausente. Abandono doblemente. Me dicen que a los 13 años o a los 12 se va del campo y se entra a trabajar en casa de familia. Comienza a trabajar en situaciones donde vienen maltrato, donde viene rechazo. Y el Señor me dice, lo que pasa es que tú no entiendes, la vulnerabilidad de ella, tanto mental y emocional, no tiene fortaleza, están destruidas. Y aún me dice un punto más, a no estar metida conmigo. Todavía la situación es peor. Y yo le digo, wow, Señor, ¿cómo una raíz de un problema puede llevar a una gente a caer en tal situación? Y el Señor me decía, esas situaciones son portales que a veces nosotros, inconscientes o conscientes, no nos damos cuenta y abren puertas. ¿Para qué? Para ser atacados por espíritu maligno. Porque la depresión viene siendo atacado por un espíritu maligno, lamentablemente. Eso es un ataque. Y muchas personas caemos en depresión. El mismo salmista David, si nosotros estudiamos los salmos, la mayoría de los salmos de David habla de depresión. ¿Quién cayó en una depresión? El profeta Jeremías. Si también nos vamos a Jojo, cayó en un proceso de depresión donde él llegó un momento que le dijo al Señor, oye, en pocas palabras, mátame, le dijo al Señor. El profeta Jeremías llegó un momento que le dijo, óyeme, ¿para qué yo nací? ¿Por qué mi madre no fue un abortivo en el vientre de su madre? Una persona que automáticamente me hace un registro así, ¿qué me está diciendo? Está cayendo un espíritu de depresión. En ese momento, Jeremías, y si también me voy a la historia de Job, Job llegó un momento que estaba pasando por un espíritu de depresión, pero me dice la palabra algo. ¿Que Job era qué? Un hombre que íntegro delante de Dios y justo. Como un hombre íntegro delante de Dios, justo, le viene una desgracia como la que tiene y cae en un proceso de depresión. Pero hay algo, ¿quién le permite a Job ese ataque? No fue los demonios que lo atacó, fue el mismo Satanás directamente que ataca a Job. Entonces, ¿podemos ser nosotros atacados? Claro que sí. Si lo busco bíblicamente, lo estoy hablando con la palabra y lo estoy hablando por testimonio vivido. Conozco casos de gente cristiana que tienen ataques, lamentablemente, y no es porque están en pecado, sino porque vienen arrastrando situaciones que quizás el mismo Dios la permite, porque el proceso de Job fue el mismo Dios que lo permitió, porque a Job no fue ningún espíritu. Dice la palabra que Satanás fue directamente delante de Dios y le pidió permiso para ser atacado, óigame, en su estado emocional, porque Job lamentablemente hablaba en su estado emocional. Si leemos la palabra y le escudriñamos, habla que como una persona totalmente depresiva que se quiere morir. Su estado mental estaba totalmente destruido. Job estaba lamentablemente en un estado totalmente de ansiedad. Estaba en abandono, estaba rechazado, pero aún más no tenía finanzas, estaba destruido financieramente y estaba destruido ¿en qué? Sin familia. O sea, Job lamentablemente estaba sin nada. Y yo quiero que la audiencia entienda algo. Ese ataque que le vino a Job, ¿de dónde vino? No fue solamente ataque demoníaco, óyeme, fue el mismo Satanás pidiéndole permiso a Dios, va y lo toca, pero me gusta más la palabra. Dice que Job era un hombre tan íntegro y tan leal delante de Dios, que él le tapaba los pecados a sus hijos y guardaba para no pecar contra Dios, trataba de vivir una vida justa. Pero ¿por qué Dios permite esto en Job? ¿Por qué Dios permitió ese ataque? Job tuvo ataques demoníacos verbales. ¿Por qué? Los primeros ataques que tuvo fueron los de los amigos. Cuando la audiencia lea esta palabra, va a entender que los amigos no estaban influenciados por ellos mismos, sino el mismo Satanás hinchaba a los mismos amigos. ¿Para qué? Para ser atacados ¿qué? Mentalmente y verbalmente. Y lo estaban llevando a una situación de destrucción. Esos son ataques demoníacos. Lo que pasa es que yo tengo que especificar cuál es el tipo de ataque que yo estoy viviendo. El ataque que estaba viviendo Job era un ataque por los propios amigos. Si Job se hubiera llevado, lamentablemente Job hubiera entrado en un estado de depresión. Óigame, que Job en ese momento lo que quería intentar era, en pocas palabras, quitarse la vida. Pero ¿qué sucede? Viene el Señor, lo mete en esa situación,
Pero ¿qué pasa al final? Vemos que el Señor los saca. Pero ¿por qué quizá el Señor permite que Job pase por esa situación? Para que nosotros entendamos que como cristianos podemos pasar por diferentes situaciones y no estamos ajenos. Ojo ahí, señores. Si uno como cristiano, como pastor, como ministro, como evangelista, como profeta, no estamos ajenos. ¿Por qué? Porque hay una palabra en Eclesiastés que dice, que el Salomón lo dijo claro, un mismo suceso no puede pasar tanto al justo como al impío. Y si mi palabra lo dice y lo deja abierto, yo tengo que pararme ahí y tengo que saber por qué viene. Le voy a decir a la audiencia, y voy a retomar el caso. Cuando vengo y paso por el caso de mi mamá, le digo, Señor, tú me dices entonces que la situación de abandono donde ella pasa, la situación de rechazo, viene una jovencita, viene joven, donde tiene que batallar, tiene que luchar sola. Aparte de eso, viene con mucha situación de maltrato. Me dice el Señor, lo que pasa es que tú no entiendes. Toda esa situación se vienen acumulando, vienen generándose, acumulándose. Y aún más, me dice el Señor, viene de una genética donde se practicaba el ocultismo aún todavía. Santo. Óigame, pero aún más, los mismos demonios que a ella la atacaban, en mi casa y en mis hijos, se me presentaban a mí mismo y yo recibía los propios ataques. Gloria a Dios y alabado sea el Señor. Santo, sí. Y como yo le decía, Señor, pero yo soy una mujer ungida, una mujer que te vive buscando, una mujer que vive día y noche con la cosa tuya, ayunando. ¿Cómo tú vas a permitir eso? Y el Señor me decía algo. ¿Y cómo tú crees que tú vas a conocer los espíritus que están operando en la gente si yo no te permito esa misma situación? Tiene que dolerte en carne propia para que tú puedas entender en la vida del otro. Sí. Óigame. Y el Señor muchas veces nos mostraba manifestaciones demoníacas en la vida de nosotros, ataque, para que yo pudiera entender. Y yo le decía, Señor, pero ven acá, ¿y por qué tú no la puedes libertar? Y el Señor, me acuerdo que me dijo una palabra, porque es el sacrificio de la cruz que yo estoy usando con ella. Esa es su cruz. A ella es el sacrificio que yo la estoy usando para que ustedes puedan meterse en el ministerio más profundo. Y esa es la obra que ella vino a hacer aquí en la tierra. Digo yo, ¿qué? ¡Wow! Pero mira cómo el Señor obra. ¿Qué yo le estoy diciendo a la audiencia en este momento? Quizá gente que tienen situaciones, están viviendo casos y se están preguntando, pero Dios mío, ¿pero por qué pasa esta situación? ¿Qué está pasando? Es que yo no oro. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que el Señor obra de una manera extraña que nosotros no entendemos. Y yo le decía, pero Padre Celestial, y yo le voy a decir, hermano, hasta el último día de su vida que mi mamá estuvo en la tierra, yo estuve batallando con ella. 7 días antes de ella partir en esta tierra fue que ella vino a confesar a Cristo. Óigame, 7 días antes. Y cuando yo le pregunto al Señor, porque hubo algo que yo le pedí al Señor, y yo le decía, Señor, yo quiero conocer la sombra de la zona de la muerte. Óigame, yo le pedí eso al Señor. Cuando yo le pedí eso al Señor, que yo quería conocer la zona de la sombra de la muerte, el Señor, y me meto con Dios, le voy a decir algo, yo la conocí. A través de ella misma la conocí. Porque en esos 7 días el Señor me metió a pelearla con ella. Y le voy a decir algo más a la audiencia. Fue en el proceso de COVID, óigame. En los 2 años y los 3 años anteriores del proceso de COVID. Fue que el Señor me metió con ella a trabajar en ese proceso. Cuando yo estoy orando, me acuerdo que le digo a mi hermana esto. Y me dice mis hermanas y mis hijas, mami, lo que pasa es que tú no te acuerdas de algo. ¿Tú te acuerdas lo que tú le pediste al Señor? Le digo yo, ¿cómo así? Me dice, ya tú le dijiste al Señor que tú quieres conocer la sombra de la muerte. Y realmente conocí la sombra de la muerte. Y caí en una situación donde mi mamá cayó en cuidado intensivo. Y déjeme decirle a la audiencia, la gente tiene el espíritu vivo cuando cae en ese tipo de condición. Se lo digo por testimonio real. Una
de la zona de la muerte es cuando la gente cae en cuidado intensivo. El alma de la persona está peleando. ¿Por qué? Porque me acuerdo en ese momento que yo estoy en mi casa orando y mi hermana está. Y entra ese personaje negro, vestido totalmente de negro. Y mi hermana está orando y mi hermana le dice, oye, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y esa alma tú no te la puedes llevar porque ya esa alma hace mucho está peleada. Inmediatamente nosotros estamos orando, esa sombra desapareció. Y déjeme decirle que voy yo a la sala del hospital. Me acuerdo que cuando mi mamá entró a la zona del hospital, le digo yo, mami, ¿tú quieres confesar a Cristo? Y me dice ella, sí. En ese momento ella confesó al Señor. Pero durante esos 7 días fue una batalla. Me acuerdo que un día antes de ella fallecer, voy yo a la puerta de donde está el cuidado intensivo y me dice el Señor, coge aceite y ve y unge la puerta y declara que el Espíritu Santo entra en toda esa zona donde están todas esas personas y declara que las almas son libres y que esas almas le pertenecen a Cristo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que las 7 personas que estaban ahí fallecieron y se fueron con Dios. Santo, gloria a Dios. Las 7 personas que estaban ahí. Óigame, los mismos ataques, la misma situación de ella. ¿Qué le quiero decir con eso? Sí, muchas veces tenemos que vivir nosotros mismos los ataques. ¿Para qué? Para poder experimentar el mundo espiritual y para poder experimentar esos ataques, porque si no lo hacemos, lamentablemente, ¿cómo lo vamos a experimentar? Muchas veces el Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque tú tienes que vivirlo, tú tienes que sentirlo, tú tienes que entenderlo. Yo tuve un caso, le voy a dar otro testimonio con mi hijo mayor. Me acuerdo que mi hijo mayor en los tiempos de la adolescencia, cuando viene esos tiempos de rebeldía, padres que están luchando con niños con rebeldía, con esos ataques que la juventud viene. Y mi hijo se me quería desviar de los caminos del Señor y comienzo yo a reclamarle. Y yo le dije, Señor, pero ¿de qué valió tanto? Un joven criado en el Evangelio, día y noche dándole propósito, día y noche ahí con él. Y yo misma recibía los mismos ataques de él. Cuando estoy ahí, el Señor me dice una palabra. Como lo está haciendo, no va a ganar la guerra. Y yo le dije, Señor, ¿cómo yo lo estoy haciendo? Me dice el Señor, no es la forma, habla menos, ora más y peléalo más espiritualmente. Y me dijo una palabra, la guerra sin sabiduría no se gana. En ese año, yo duré, sin mentirle, casi 2 años orando en la mañana, en la noche. Me levantaba a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana cuando él se iba al colegio, era que yo me paraba de ahí. Y hasta que le dije al Señor, hasta que el enemigo no me lo suelte, yo no me paro de aquí. Y así mismo fue. Y me acuerdo que todos esos ataques, todas las manifestaciones demoníacas se manifestaban en mi casa y se manifestaban eso. Me acuerdo una vez una vecina que me está tocando y me dice, vecina, ¿usted no ve ese hombre que está hace rato tocándolo para en la puerta? Y yo le digo, no, ese personaje tiene rato y usted no se ha dado cuenta. Y digo, yo no sabía. Y digo, yo, ¿dónde está? Y me dice, ya, hace rato que desapareció. El mismo ataque que él estaba recibiendo, yo lo pude experimentar. Y dirán ustedes, una mujer siendo pastora, practicando liberación, como una influencia satánica o demoníaca va a su misma puerta cuando nosotros entendemos que nuestra casa está ungida, cuando entendemos que nosotros estamos metidos muy con Dios, pero Dios lo permite. ¿Y qué me llevó a esa situación? Me llevó a trabajar con jóvenes, me llevó a entender cómo operan los jóvenes, me llevó a entender cuando un padre tiene conflicto con un joven y cómo uno poder resolver la misma situación. Lamentablemente así. ¿Recibimos ataques? Sí. ¿Somos capaces de recibir cierta influencia? Claro que sí. Y quizá este tema va a ser un poco contradictorio, porque yo sé que va a generar mucha contradicción. Muchos van a decir que no, muchos van a decir que sí, pero yo sé que la palabra, si nosotros nos conectamos a la palabra, vamos a encontrar muchos ataques ahí. La gloria sea de Dios. Amén. Hermana,
Este es un tema que tiene mucho por donde cortar. Sí. Y yo se sé queda abierto. que hay mucha gente que está allí, que quiere saber, y yo no quise hablar nada porque como tengo muchas preguntas, así como hay muchos pastores que están allí que no se atreven a hablar, que no se atreven a decir, pero es bueno, pastor, habla, porque nosotros también como pastores tenemos situaciones que hemos vivido y no podemos estar bajo esa situación cuando ya hubo un Salvador que pagó por nuestras dolencias. Aleluya. Hay recursos. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó a la cruz. Y el acta de los decretos que pesaban en nuestra contra, él exhibió públicamente, o sea que Satanás está derrotado. Lo que pasa es que si nos quedamos callados por lo que dirán, por la vergüenza, exactamente, muchos pastores pensarán, no, van a decir que estoy en pecado. La condena, nos condenamos. Viene el espíritu de condenación porque somos nosotros mismos, nos condenamos y decimos, si la gente sabe eso, quizás se nos va a ir los miembros, Sí. nos van a condenar. No está en pecado, ¿qué hizo? Pero lamentablemente son situaciones humanas que nos llegan. Y son situaciones por puertas también. Hay puertas que puede ser generacional, puede ser una brujería que te pusieron. Amén. Muchísimas cosas que si no las investigamos, no las vamos a saber. Así que yo quiero invitar a esa audiencia que está allí, a esa teleaudiencia, que espera una segunda parte. Amén. Y vamos a entrar en materia en una segunda parte, porque allí usted podrá también participar y saber cuáles son esas puertas. A veces no es por el pecado, a veces fue por algo que te pusieron o algo que viene caminando por tus ancestros. Hay otras puertas también que se tocarán en esa segunda parte. Gloria a Dios. Pastora, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Nos gustaría que orara por alguna persona que Gloria a Dios. algún ministro, hermano, que está bajo perfil, pero que está deseoso de ser libre. Aleluya. Vamos a hacer esta oración, porque yo sé que hay muchos ministros ahí que están pasando por diferentes situaciones y sé que necesitan la ayuda. Y la peor condenación es el silencio. Así es. Quisiera quedarnos callados por la culpa, pero tenemos, como usted dijo, un Salvador. Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro libertador. Y hay que entender que somos humanos. Así es. Que estamos aquí en la tierra y somos humanos. Pero vamos a llevar esta oración a los que nos están viendo, que pongan su corazón y dispongan su corazón, porque yo sé que hoy el Señor va a hacer algo grande. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Eterno Padre Celestial, te alabamos, Gracias, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, amado Jesús, por tu misericordia, Señor. Porque tú eres un Dios, Señor, que tú miras, Señor, el panorama completo, Señor. Porque tú no miras como miramos los hombres, Señor, sino que tú tienes la visión del reino, la visión del Padre, la visión de la compasión, la visión de la misericordia, Señor. Te pido por cada persona, Señor, que están ahí, Señor, que están pasando por diferentes situaciones, Señor. Personas que están cautivas, Señor, en el silencio, Señor. Que están siendo atormentadas, Señor, porque no quieren hablar, Señor. Pero yo vengo pidiéndote hoy en el poder del nombre de Jesús, Señor, que tú obres, Señor. Que hoy es el día, Señor, que declaramos, Señor, que esas puertas, que esas cárceles se abren, Señor. Y al Hijo de Dios que tú viniste a libertar, libértalo, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Padre, toca los corazones, toca la mente, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate como el Consolador. Y que cada persona venga postrada delante de ti, descansando y depositando ese problema, Señor. Pidiéndote a ti, Señor, que envíe la ayuda, Señor. Porque tú eres el ayudador por excelencia, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú lo vas a hacer. Y declaramos victoria sobre cada problema en el poder del nombre de Jesús. Declaramos la liberación, declaramos la sanidad, declaramos la restauración, Señor, que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Señor, por cada persona que está ahí siendo atacada, Señor. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Muchas gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. Hasta una próxima entrega y que Dios te bendiga. Amén.